fundador y administrador de Aplicaciones Creativas. Gracias, David, por estar con nosotros también en esta tarde. Al contrario, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y gracias a ti por la invitación igual. Bueno, pues ya precisamente contigo, David, platicábamos recientemente de, pues de estas atribuciones que se tomó Facebook y Twitter y que son del mismo dueño con respecto a Donald Trump. Y tú dijiste, yo no sé si es inmoral, pero si es ilegal. No, o algo así. ¿Cómo terminamos la vez pasada? Tú dime. Pues fíjate que es un tema tan debatible que por ahí nuestro gran amigo Monreal tiene por ahí una iniciativa Ricardo de Monreal. regulación, ¿no? Que habría que ver realmente si es un tema de regulación o censura que ahí podría estar, ¿no? Pero sí, al final de cuentas todos nos debemos al momento de estar en alguna red social a las políticas y a los avisos de privacidad que la rigen, ¿no? Aunque realmente el Internet, y ahí es la parte debatible y es la parte tan difícil, termina siendo de uso público y lo que están ahorita peleando es el tema de la libertad de expresión y todo eso. Sí. Debemos de saber también que estando en una red social ellos regulan y ellos son los reyes, ¿no? Ellos dicen qué se puede ver, qué no se puede ver, qué puedes compartir, etcétera. Sí. Y ahí es el gran debate, ¿no? Y la verdad que es un tema bastante delicado y qué gusto poder tener este tiempo para compartirlo con ustedes. Desde luego que sí, gracias. Sí, precisamente es esta iniciativa que trae en manos, que está cocinando ahí Ricardo Monreal. Y la pregunta es justamente la que pone sobre la mesa David Portales. Es ¿qué tan es censura o es control o es lo sano? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, Heikki Díaz, abogada, especialista en el tema de los derechos humanos. ¿Qué nos dices con respecto a este asunto? ¿Es censura o es un control que tienen que tener pues, estas empresas y el gobierno está en todo su derecho y de hacer su propia red social, donde desde luego que pues, siempre habrá la duda de si son transparentes o no, ¿verdad? Claro, Juan, me parece complejo definirlo ahorita porque finalmente lo único que tenemos anunciado ahorita es el comunicado que emitió el senador Ricardo Monreal. Todavía no hay una propuesta, un dictamen de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como tal. Entonces no podemos entrarle a su estudio para definir si es censura o si es regulación. Lo que yo veo preocupante es este tema justamente de libertad de expresión, porque el senador lo que comunicaba en su video, en sus redes sociales, es precisamente que lo que el Estado va a tratar de hacer es proteger la libertad de expresión de las personas, al ser el mismo Estado quien pueda censurar o silenciar cuentas. Es un poco complejo porque actualmente lo único que se tiene son las políticas y reglamentos que tiene cada empresa como Twitter, Facebook, Instagram. O sea, ellos deciden cuándo silenciar o banear cuentas. Pero que pasemos esta facultad al Estado mismo, yo creo que es complejo de imaginarlo, que el Estado sea juez y parte en este tema. Sí, claro, bueno, ocurre en otros países, ¿no? No sé si tú tienes el dato, David. China, Rusia, Corea, que no son propiamente democracias sólidas, ¿verdad? Más bien son otro tipo de gobierno. Entonces creo que ahí sí habría implícito, pues un control del Estado que no sería sano para una república, David. Claro, y fíjate que me gustaría platicar e iniciar esa charla con la parte del antecedente, ¿no? Todo esto inicia con el tema de la suspensión de la cuenta del ahora expresidente Donald Trump, cuando pues argumentaban el incitar a la violencia y el incitar a los disturbios y todo lo que pasó en el Capitolio, que bueno, también es un tema bastante largo del cual poder charlar. Sí. Y luego lo persigue una acusación que hace, y lo llamo acusación y me gustaría ponerlo entre comillas, la acusación que hace el presidente sobre un directivo de Twitter México, ¿no? Entonces sale el directivo de Twitter México también a defenderse. Y de ahí es la parte del antecedente de estos tiempos. Pero no nos olvidemos y recordemos el 2017, cuando Peña Nieto empieza a promover la ley Mordaza, que buscaba el tema de la actualización en el Código Civil para regular la desinformación, la infofobia de ahora, que en ese momento no funcionó, no funcionó. Ahora, contestando a tu pregunta, pues sin duda estamos hablando de países como China y Corea, donde la censura es impresionante, ¿no? Sí. Tan así que los servicios de Google, la gente no puede usar WhatsApp, no puede usar Facebook, no puede usar Twitter, y creo que no va tan hacia allá. No creo que vaya tan hacia allá el gobierno mexicano. Lo que sí es que proponen que un organismo autónomo
regule esto. Oye, dentro de la propuesta del senador es decir, oye, vamos a poner un organismo intermedio que es un tercero que regule. Pero ese organismo intermedio que él propone es el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que si nos vamos también a lo que ha pasado en meses anteriores, que quieren hacer una supervisión y quieren desaparecer los organismos autónomos, nos lleva también a pensar que ese organismo autónomo pudiera pertenecer al Estado y el Estado pueda regular, como decía la licenciada, quién sí, quién no opina, quién habla y quién no habla, ¿no? Entonces, es ahí donde las empresas como Twitter, en el caso de España, que me gustaría platicarles un poquito también, Sí, claro. de qué regulación hizo España y qué negociación hizo Twitter con España, y ellos decían, oye, vamos a empezar con 3 reglas. La primera regla es negar las recomendaciones de las autoridades sanitarias. O sea, yo no puedo, si la organización o la autoridad sanitaria dice, obligamos sobre el uso de cubrebocas en tal país, que yo en mi cuenta diga, eso no sirve. Y pasó, también es un tema bastante importante con el vocalista de Zoé, Sí. que empezó a decir antivacunas y cosas, y al final le bloquearon la cuenta. Pasó también con otra artista. Con Pati Navidad, sí. Con Pati Navidad también pasó lo mismo, ¿no? Entonces, dentro de las regulaciones que tiene cada país y llegar a consensar con estas empresas, pues bueno, pueden utilizar eso. Y ahí es donde creo que el gobierno quiere entrar. El tema debatible es, como comentaba la licenciada, si realmente qué tan difícil es que el Estado entre en esa regulación de decir quién sí y quién no, que creo que no nos los están vendiendo así, nos los están vendiendo como, oye, la libre expresión. Pero el problema de la libre expresión es que cuando en el año pasado, también es una parte importante de mencionar, nació una red social en Estados Unidos que se llama Parler. Esta red social, que tuvo más de 10 millones de descargas, salió con la bandera de decir, nosotros apoyamos la libertad de expresión, queremos que gente hable, no queremos bots y vamos al final a no censurar a nadie. ¿Qué pasó con el tiempo? Banean la cuenta de Donald Trump en Twitter, empieza la gente a inscribirse a esta red social y tanto Apple como Google la bajan de las stores y esta red ya no está disponible ni en iOS ni en Android. Entonces, es ahí donde el gobierno quiere entrar y decir, oye, ¿por qué una empresa privada puede regular o reprimir esta libertad de expresión, ¿no? Claro, bueno, pues está súper complejo el tema. Sí, Heikki, ¿qué nos dice sobre lo expuesto por David Portales? Justamente me gustaría complementar esta parte que hablaba sobre el instituto. El instituto es un organismo autónomo, como bien lo ha mencionado, y este instituto no tiene colmillos para sancionar, y lo vimos en un punto. La Ley Federal de Telecomunicaciones también prevé algo que se llama derechos de las audiencias, que son aquellas personas que escuchan una estación de radio o ven una televisora. En un momento se propuso un dictamen para que aquellas televisoras que no respetaran los derechos de las audiencias fueran sancionadas. Sin embargo, se revisó y se declaró que eso no era posible porque el instituto no tiene colmillos, no tiene facultades para sancionar a particulares. Entonces, creo que por aquí también ya tenemos un precedente de que el instituto no funciona para ese tema. Ahorita lo que Ricardo Monreal está argumentando es que como el Internet usa el espectro radioeléctrico, al igual que la TV y la radio en México, se debe someter a leyes mexicanas. Y sí, es correcto, pero creo que hay que detallarlo con mucho cuidado porque se puede caer precisamente en este tema de censura y en este tema de que tengamos leyes que al final del día no van a funcionar. Claro. David, entonces, ¿hacia dónde vamos, David? Bueno, este tema será muy discutible, el tema de la libertad de expresión. Vamos a ver si puede el gobierno del estado. Vimos el problemón que tuvieron con la página para el registro. Todavía se tienen problemas con la página de registro para las personas mayores o adultos mayores que se quieren vacunar, que quieren ser pues, candidatos a la vacuna. Se les cae la página, o sea, se genera una percepción de, oye, no puedes con una página y vas a querer controlar todo un sistema de red social. No sé, a lo mejor es una pregunta a bote pronto sobre este tema que no al caso, pero pues lo estamos viendo, ¿no? ¿Será capaz el gobierno también de tener tecnológicamente las herramientas y la gente para cuidar esto como se cuida una empresa privada?
Claro, yo creo que están tomando medidas sobre eso. Lo que pasó con la página pues fue una mala planeación. El INEGI habla aproximadamente de 12 millones de habitantes mayores de 60 años Sí. y se daba un dato de 70,000 solicitudes por segundo que llegaba a la página. Por segundo. Entonces, ellos quisieron agarrar y decir, oye, tenemos servidores aquí y no nos queremos ir hacia grandes corporaciones. O sea, no nos queremos ir a que nuestros datos estén hospedados en Google, en Amazon o en Microsoft. ¿Y sabes qué pasó, Juan? Al final, el día de ayer se subieron a una de esas nubes. La página funciona hoy en día porque se subieron a un cloud de Google para que la página soportara la demanda. Entonces, es parte del aprendizaje que estamos llevando en nuestra nueva administración. Sí. No me gustaría manejarlo como ineficiencia, me gustaría manejarlo un poquito más como falta de expertise. Y bueno, al final tienen que entender también que esos datos, si hablamos de esa protección de datos, si hablamos de todo ese tema de censura de información, pues ya esa información está en Estados Unidos, ¿no? Ya está en servidores de Google, en donde ellos tienen control completo de la información. Claro, aquí pues hablaríamos de una red social de Estado, pero ¿qué va a pasar con las otras redes sociales o qué pasaría con las otras redes sociales? ¿No se estarían vulnerando los derechos de las personas si se establece una obligatoria red social que tenga regulaciones por parte del gobierno? Y aunque están desapareciendo los órganos autónomos para regular algunas cuestiones bien importantes, para esto sí la contempla Ricardo Monreal, el senador por Morena, Heikki. Mira, Juan, el problema de esta iniciativa es que está planteada únicamente de bote pronto. Todavía no conocemos las especificaciones que va a contemplar, pero lo que sí te puedo decir es que actualmente existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde en un momento un proveedor de una página de internet que tuvo un problema con el INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, le puso como medida cautelar, es decir, sin llegar todavía a una resolución, como medida cautelar le puso que tenía que cancelar su página de internet, tenía que darla de baja. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, cuando revisó el caso, declaró que para el Estado es inconstitucional el determinar ese tipo de medidas porque atentan el derecho a libertad de expresión. Obviamente habrá casos donde esto sea justificable cuando se hable de delitos internacionales y lógicamente me viene a la mente inmediatamente el tema de pornografía infantil o cuando el contenido de cierta página sea ilegal, en su caso que viole derechos de autor o sea el caso. Pero a lo que me refiero con esto es que ya tenemos un criterio sentado por nuestro máximo tribunal de interpretación de leyes en México. Entonces, si esta ley se quiere hacer para que funcione en la realidad fáctica, deberá de observar atentamente ese criterio. Claro, pero no va a ser de la noche a la mañana. Yo creo que va a haber un importante debate sobre el asunto. David, ¿cómo pudiéramos cerrar y llegar a alguna conclusión sobre este asunto? Porque sé que es un espectro muy amplio a tratar, pero desde tu enfoque, desde tu perspectiva y como director, como fundador, administrador de aplicaciones creativas, ¿qué nos dices al respecto? Pues mira, yo creo que la libertad de expresión se termina dando en la arena pública, ¿no? En donde la propiedad realmente es de todos. El Internet, aunque el senador comenta que el Internet es de la nación, etcétera, porque funciona y corre a través de las vías de la nación, pues es como si yo, y me gustaría tomar este ejemplo de un especialista sobre el tema que lo hizo y dice, ok, la calle es pública, yo puedo salir desnudo a manifestarme y decir salgo desnudo y nadie me puede decir nada porque estoy en mi derecho de libertad de expresión. Pero si yo me meto a una plaza comercial y empiezo a hacer un alboroto, soy una propiedad privada. Y esa propiedad privada no va a permitir que yo de manera violenta o etcétera genere alboroto dentro de esa propiedad. Sí. Lo mismo lo tenemos que traducir en las redes. El Internet es completamente libre. Pero si tú estás dentro de una red, tú estás dentro de la propiedad de los datos que permites tú al momento de ponerle clic en la casillita de aviso de privacidad y de que estoy consciente de los avisos y términos de condición y de que mis datos pueden ser utilizados, etcétera, etcétera. Sí. Estoy regulado a las reglas que ellos pongan, ¿no? Entonces, habría que ver qué tanto control quiere generar el Estado con estas iniciativas sobre estas redes sociales.
y sobre todo lo importante del número, solamente igual para cerrarlo y nos vayamos con ese pensamiento, actualmente hay 80 millones de usuarios de los 120 y tantos millones de habitantes que estamos en México, hay 80 millones de usuarios en Facebook y solamente 9.5 millones de habitantes, de usuarios en Twitter. Entonces, la proporción es menor y no quiere decir que sean usuarios activos, quiere decir que son usuarios registrados. Hay que ver hacia dónde lleva, qué tanto puede ayudarnos, qué tanto puede censurarnos y la gran cosa que queda sobre la mesa es, oye, ¿realmente va a ser una regulación o nos está llevando hacia una censura en donde el Estado nos vaya a regular el contenido que pongamos o no, ¿no? Claro, ese es, al final de cuentas, ese es el gran dilema, David. Heikki, ¿qué nos dices para ir finalizando, para ir cerrando? Mi conclusión sería que esta oportunidad para reformar el tema puede presentarse como un tema de censura o puede presentarse como una oportunidad para entrarle también al tema importante como de fake news, porque te platico, Juan, en Inglaterra, por ejemplo, ese tema fake news ha sido declarado como un tipo de terrorismo que puede llegar a desestabilizar la política y economía de un Estado. Entonces, si México quiere empezar a preocuparse por el contenido cibernético del país, creo que es una buena oportunidad. Sin embargo, también podemos caer en este tema de censura. Y por ese lado, ya en su momento, si es aprobada la ley en lo general y en lo específico y es publicada, pues ya se tendrá que revisar su constitucionalidad más adelante. Lo que yo le he puesto es que el Senado haga una ley funcional para entrarle a este tema de fake news, por ejemplo, campaña política, y que no obedezca a intereses de un grupo selecto, sobre todo, porque no debemos olvidar que estamos en años electorales y ya tenemos el antecedente de lo que pasó con la cuenta de Donald Trump en Twitter. Entonces, solamente quería finalizar con eso. Claro, bueno, porque no puede ser benditas redes sociales cuando me va bien y malditas redes sociales cuando me critican o me cuestionan o me exhiben o desnudan alguna falla o alguna omisión en algún... Y digo, esté quien esté en la presidencia, ¿no? Pero sí parece ser una medida que asumen más las dictaduras, ¿verdad? Las tiranías, ¿verdad? Que las democracias, por incipientes que éstas sean. Finalmente, un último punto que quieran destacar, Heikki. Vamos contigo, Heikki. Ya nos dabas esta conclusión muy interesante, muy importante, me parece. ¿Qué tan real puede ser esto? ¿Tú le ves viabilidad? ¿Tú le ves que pueda irse cuajando la propuesta que hace el senador Monreal? Honestamente creo que se va a cuajar porque creo que la reforma o este planteamiento no obedece al tema que te platiqué ahorita en mis consideraciones finales, Sí. no obedece como al tema de que México empiece a ver por el tema de seguridad cibernética. A mí me parece que obedece a temas de particulares y temas políticos por el año en el que nos encontramos, sobre todo. Entonces, espero que en algún punto cuando ofrezca el Senado este dictamen y sea público, le podamos dar una lectura y le entremos al estudio. Sí, y después podemos platicar de esto, pero ¿no lo ves entonces como una amenaza latente a la libertad de expresión? Yo lo veo sí, totalmente. Yo creo que Sí, si una no se amenaza, regula una con el amenaza sumo de censura a la cuidado, libertad de expresión, sí. Justamente, se puede caer en una censura, se puede caer en la contrariedad que ya ha establecido el criterio de la Suprema Corte. Yo creo que va a ser una ley muerta al final del día si no se observa multidisciplinariamente, viendo temas de protección de datos personales en materia de particulares, en materia de autoridades. Hay muchos puntos a considerar y siento que el comunicado de Monreal únicamente es muy coloquial, es muy superficial, perdón. Claro. ¿Coincides con lo que ha dicho David, aunque pues él se enfoca más al tema, digamos, de la tecnología? Sí, yo coincido en el tema de que sí se puede caer en censura. Únicamente sería un poquito debatible la postura de si el Estado le tiene que entrar en temas de autorregulación de particulares, porque creo que han habido buenos ejemplos y malos ejemplos también de cuando el Estado le entra a este tipo de regulaciones, pero estoy de acuerdo con el tema de que es un espectro muy amplio, es un tema que es incontrolable al parecer y
por ese mismo tema puede que la ley parezca letra muerta en un punto. Correcto. David, ¿qué opinas sobre lo que dice Heikki? Yo creo que al final el tiempo verá qué tan urgente o qué tan no urgente termina siendo para tomarlo como una iniciativa. ¿Esto por qué? Porque es importante que esto sale en el año electoral. Sí. Si esto fluye de manera muy rápida, sabemos qué fin tiene. Si esto sucede después de, nos daremos cuenta también hacia dónde iba, ¿no? Entonces, al final yo creo que esto lo detona los antecedentes que les decía, ¿no? El tema de la suspensión de la cuenta de Donald Trump, el tema de suspensión de cuentas de influencer, de gente conocida en el medio, y decir y que el Estado o el gobierno empieza a analizar y dice, oye, ok, ahorita callaron a ellos y callaron de manera tecnológica, mañana nos puede tocar a nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde realmente lo veremos. La idea no es mala, hay que ver si no tiene otro fin. La idea de la libertad de expresión, que es con la cual nos los quieren vender, que es que todos tengan libertad y que nadie nos vaya a callar y que no sea una empresa privada la que nos censure, sino que ahora entre un organismo externo autónomo y que ese organismo autónomo termine teniendo la decisión si sí o si no. Pero algo importante que escuché en una entrevista de Monreal es que este órgano autónomo puede dar cuenta a la fiscalía ante cualquier problema que pudiera tener de aspecto legal. Entonces es ahí donde, bueno, entonces la libertad de expresión termina siendo limitada hasta ahí, pero un organismo puede dar fe a la fiscalía ante problemas que ellos consideren de difamación, de deshonra, de fake news, etcétera, ¿no? Entonces es muy delicado. Sí, claro, porque, bueno, recientemente salió a relucir que el director de Twitter en México, me parece, había tenido vínculos con el Partido Acción Nacional. ¿Ustedes ven bien eso? ¿O no tiene la menor importancia, no tiene ningún sesgo, o no tiene por qué afectar? Heikki. Por supuesto que se trata de un conflicto de intereses y que los candidatos del PAN deberían de poner en orden. Obviamente esto nos deja ver también que los partidos políticos sirven para gremios en la sociedad, y no me extraña este planteamiento, pero creo que en su momento, si este senador, bueno, este candidato en específico o militante del Partido de Acción Nacional se lanza para una candidatura, pues creo que tendrá que arreglar ese tema, porque sí, para mí sí se trata de un tema de un grave conflicto de interés, pero también a la par puede ser que represente esas ideas y las lleve al Congreso. Claro, todo se descansa en la intención, en el trasfondo, que es muy difícil conocer de cada empresa, de cada persona, incluso y del gobierno en un momento dado, de defender verdaderamente pues la libertad de expresión de estas empresas que tienen un control monopólico. Eso no se puede negar porque ya han enfrentado incluso señalamientos y hasta juicios en ese sentido, David. Sí, y los problemas más grandes los han tenido en Europa, ¿no? En Estados Unidos, al ser empresas americanas, pues bueno, están completamente controladas. Recuerda que esas empresas americanas estuvieron completamente expuestas también en los temas electorales. Entonces es un tema que si estás en mi país, yo te controlo, yo te mido, tú me ayudas, pero si estás en otros países, puede ser completamente una barrera tecnológica, como lo ha hecho Estados Unidos con empresas de China, o como lo ha hecho también Rusia o Corea, que son los más extremistas, o delimitar hacia un sesgo que comentabas tú, ¿no? Ese sesgo de que si soy de derecha, soy de izquierda, si pertenezco a un partido u otro, pueda detonar o pueda determinar una decisión si yo pertenezco a una de estas empresas que ya no terminan siendo tan monopólicas porque se generan competencia entre ellas mismas, aunque vamos viendo y ubicando que prácticamente solamente hay dos grandes, ¿no? Claro, bueno, de hecho han sido llamados a comparecer ante los senadores, ¿no? El caso reciente de el creador de Facebook, de Mike Zuckerberg. Sí, así es, y al final era sobre el tema de qué tanto incidió y que fue comprobado qué tanto incidieron las redes sociales sobre la decisión del electorado, ¿no? Donde influenciaron, y este caso de Cambridge Analytica que te ponía dentro de un lado y decía, oye, tú perteneces a este partido o tú perteneces a este otro partido y tus amistades y tus relaciones están basadas en base a eso, entonces yo te empiezo a tirar noticias para que cambien tu sesgo y obviamente decidas hacia otro lado. Entonces, al final de cuentas, va a ser otra vez un año que nos está tocando electoral, que en medio de una pandemia va a ser completamente una guerra en redes sociales, porque pues definitivamente no va a poder haber tanta afluencia de gente
durante los eventos. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues ahora sí terminamos con una conclusión de conclusiones. Heiki Díaz. Claro, únicamente la conclusión es que, retomando un poquito lo que decía David, veremos los tiempos en los que es publicada esta ley para ver realmente el objetivo detrás que tenía. Y bueno, tampoco me preocupa mucho su publicación porque en un punto, para eso tenemos la buena división de poderes y por ello es que la Suprema Corte de Justicia en su momento le tendrá que entrar al estudio para declarar la inconstitucionalidad o si sí era viable desde un inicio. Claro. Heiki Díaz, te agradezco mucho. Heiki Díaz es abogada, estudiosa del derecho y especialista en materia de derechos humanos. Muchas gracias, Heiki. Gracias a ti, Juan. Te mando un abrazo a la distancia y espero que pronto tengamos otra conversación sobre este y otros temas. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias. David Portales, nos despedimos. Una conclusión de conclusiones. Creo que no debemos de tener miedo a tener expuestos nuestros datos. Creo que también no debemos de tener miedo de saber y sobre todo investigar un poquito más de lo que estemos viendo. Vamos a recibir un mundo de información atacando, juzgando, deshonrando a personalidades. Y bueno, tendremos que tener el criterio de saber qué tanto eso es verdad, qué tanto de eso es mentira. No hay una verdad absoluta en las redes sociales. Es parte también de la idea positiva de regular, de saber realmente qué es verdad y qué no, pero habrá que conocer qué sesgo y quién determina eso, ¿no? El resto, pues bueno, como siempre, Juan, agradecerte, mandándote un abrazo a todo tu equipo. Gracias. Y sobre todo un saludo a todo tu... Al contrario, el agradecido soy yo, David Portales, director de Aplicaciones Creativas. Gracias a los dos, un abrazo enorme y hasta la próxima. Gracias.